En los años 90, cuando la tecnología aún no había tocado todos los rincones del país, existía un rancho solitario, metido en lo profundo del campo. Para llegar a él había que atravesar un camino de tierra que, en época de lluvias, se convertía en puro lodo. Allí vivía la familia Romero, gente sencilla, acostumbrada al canto del gallo, al crujir de las hojas secas y al silencio espeso de la madrugada. El rancho no tenía electricidad. Por las noches, las velas y las lámparas de querosene eran las únicas guardianas de la oscuridad. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde los secretos del monte aún susurraban entre los árboles. Ese verano, el calor era insoportable. Las paredes de adobe parecían retener el sol, y ni siquiera las sábanas se sentían frescas al tacto. Por eso, los más pequeños de la familia, 3 hermanos de entre 8 y 12 años, pidieron permiso para dormir en el corredor, bajo el cielo estrellado. Sus padres accedieron, como ya era costumbre en esas noches donde el bochorno hacía imposible pegar un ojo. El mayor, Juanito, siempre fue más curioso que los demás. Tenía una forma de observar el mundo que no parecía de su edad. Aquella noche, él fue el primero en quedarse dormido, pero también el primero en despertar. Algo tan simple como la necesidad de orinar lo sacó del letargo. Se levantó con cuidado, sin despertar a sus hermanos, y caminó hasta la parte trasera del rancho donde estaba la letrina. Todo era silencio, excepto por los grillos, el lejano rebuzno de un burro y el crujir de alguna rama bajo el paso de un animal invisible. Cuando regresó al corredor, se detuvo en seco. Algo no estaba bien. No sabía qué era exactamente, hasta que lo escuchó. Una risa, suave, aguda, juguetona, pero completamente fuera de lugar. No venía de sus hermanos, que seguían envueltos en sus cobijas. Venía de la puerta del rancho. Allí, entre la penumbra, vio una figura pequeña, encorvada, como si jugara a esconderse. Juanito entrecerró los ojos, creyendo que quizá era una ilusión, una sombra proyectada por la lámpara del comedor que su madre había dejado encendida antes de dormir. Pero no. Ahí estaba. Una niña. No era de su familia. Nunca la había visto antes. Y lo más inquietante, nadie había llegado al rancho en días. La niña parecía tener su edad, pero su vestido estaba anticuado, como los que usaban las niñas en las fotos viejas del álbum familiar. Su piel era pálida, como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo, y su cabello caía desordenado sobre el rostro. «¿Quién eres?», preguntó Juanito en voz baja, con el corazón retumbando en el pecho. La niña no respondió, solo sonrió, una sonrisa amplia, fija, antinatural, y entonces la puerta del rancho, que estaba entreabierta, comenzó a abrirse sola, sin viento, sin manos. Juanito retrocedió unos pasos mientras veía cómo la figura de la niña flotaba, apenas despegada del suelo, y se acercaba con una lentitud inquietante. Él intentó despertar a sus hermanos, pero sus cuerpos parecían pesados, como si estuvieran en un sueño profundo del que no podían salir. Mientras tanto, la niña avanzaba, no caminaba, deslizaba. Su risa se hacía más aguda, como el chillido de un pájaro que se burla de su presa. De pronto, Juanito sintió unos dedos fríos y delgados tocándole las costillas. No era un toque violento, sino una especie de cosquilleo, como si la niña jugara a hacerle cosquillas. Pero no eran manos humanas. No tenían calor, no tenían peso, y no podía verlas. Intentó cubrirse, girarse, gritar, pero la voz no salía. La sensación era desesperante, como cuando sueñas que corres, pero tus piernas no te responden. La risa de la niña se volvió estridente, y su cara ahora estaba más cerca, demasiado cerca. Sus ojos, vacíos,
como pozos sin fondo. Cuando creyó que ya no podría soportarlo más, una voz grave rompió el silencio. «Juan». Era su padre, que había encendido una lámpara de aceite y salido al corredor al escuchar el barullo. En un parpadeo, la niña desapareció. Así como había llegado, se desvaneció en la nada. No quedó rastro de ella, solo el temblor en el cuerpo de Juanito y el sudor frío en su frente. Esa noche nadie volvió a dormir. Con el amanecer, los Romero intentaron buscar alguna explicación. Pensaron que quizá era una pesadilla o una alucinación provocada por el calor. Pero lo cierto es que Juanito no volvió a dormir solo en el corredor. Nunca más. Con el tiempo, la historia se convirtió en uno de esos relatos que los abuelos cuentan alrededor del fogón. Algunos dicen que en esos campos, décadas atrás, una niña desapareció misteriosamente mientras jugaba cerca del río, que su cuerpo jamás fue hallado, que su espíritu vaga buscando compañía para su eterno juego nocturno. Sea como sea, nadie ha vuelto a verla, aunque a veces, en las noches más calurosas, cuando todo está en calma, algunos dicen haber escuchado su risa, justo antes de sentir unos dedos invisibles acariciándoles la espalda.